amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar del caso de José Bretón, que como ya sabemos es un felicidio que ocurrió en el año 2011. Antes de comenzar con todos los detalles de este vídeo, me gustaría en primer lugar destacar que toda la información que va a salir aquí hablando de este suceso es una recopilación y que obviamente está sacada de fuentes como serían internet, documentales y algún que otro medio de comunicación. También me gustaría dejar claro que en caso de haber algún error me gustaría que se me comunicase para así poder corregirlo si es posible. Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gusta este tipo de contenido, también sabes que puedes activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo nuevo y también todas mis redes sociales aquí abajo en un comentario fijado junto con Patreon y PayPal para quien quiera hacer una aportación al canal. Me gustaría también mencionar, llegados a este punto, que he creado un grupo de Telegram para que todos los suscriptores que quieran unirse lo hagan, por donde podremos hablar de los casos que tocaremos en el canal, los estrenos que habrá próximamente, como también conversar, debatir y opinar sobre cualquier otro caso o sobre temas de actualidad. Os lo voy a dejar también aquí en el mismo comentario fijado donde aparecen las redes sociales para todo aquel que quiera formar parte de este grupo. Ahora sí, vamos a comenzar con todos los detalles sobre el caso de José Bretón. José Bretón Gómez nació en 1973 y es originario de Córdoba. No tenemos datos concretos sobre su infancia o de su vida antes de los acontecimientos. Solo sabemos que José estuvo cursando educación primaria en un colegio religioso, que luego, cuando tuvo edad, se quiso matricular en la carrera de Derecho, se metió en esta carrera, pero la abandonó para entrar en el ejército. Siendo militar, estuvo prestando sus servicios en Bosnia. Allí vio y vivió cosas que le harían tener una mente fría, no tener empatía y cambiar su vida para el resto de sus días. Mientras servía en el ejército, José tenía una relación, pero la chica con la que compartía su vida en aquel momento decidió dejarlo sin darle ningún tipo de explicación. Esto afectó muchísimo a José, quien incluso intentó quitarse la vida consumiendo una gran cantidad de pastillas. Tras esto, José estuvo recibiendo terapia y también tenía que tomar una medicación, pero no sabemos el por qué José, de golpe y porrazo, decidió dejar de ir a esta terapia y también dejar de consumir los medicamentos que le habían recetado. Los compañeros del ejército de José, que ya habían terminado todos los servicios que estaban prestando en la mili, ahora tenían oportunidad de entrar en los cuerpos de seguridad del Estado, como serían policía, guardia civil o cualquier cuerpo especial, cosa que también quería hacer José, por lo que decidió presentarse a las pruebas. Él se presentó a las pruebas de guardia civil, pero al no llegar a la estatura mínima fue rechazado para pertenecer al cuerpo. El rechazo y el reemplazo a José no le gustaban nada en absoluto, lo enfadaba y lo frustraba demasiado. José hasta este momento, y que sepamos, ya había recibido más de un rechazo, ya fuese amoroso como también laboral. Desconocemos si en su infancia tuvo algún que otro episodio más de rechazo y por eso él llevaba tan mal el ser rechazado, no encontrar su lugar o simplemente creer que no pertenecía o no era igual que el resto de sus compañeros. Aunque José no consiguió entrar en el cuerpo de la Guardia Civil, siguió luchando para encontrar un trabajo. Y no encontró solo uno, sino que encontró dos. En ambos trabajos conducía camiones y trasladaba la mercancía de un lugar a otro. Sabemos, llegados a este punto, que alguien cercano a José decidió presentarle a Ruth, una chica que vivía en Córdoba, originaria de Huelva y que estaba allí estudiando veterinaria. Esta chica era muy simpática y guapa, y cuando conoció a José, que era un chico también muy educado y simpático, rápidamente congeniaron. Más tarde, en el año 2002, José y Ruth se casaron en Córdoba. Como fruto de este matrimonio llegaría al mundo el 2 de octubre de 2005 Ruth, que sería la primera hija del matrimonio de José y Ruth. Más tarde, el 10 de septiembre de 2009, nacería el segundo hijo de este matrimonio y el pequeño de los dos hermanos, llamado José. Aunque se casaran y tuvieran hijos, no era oro todo lo que relucía, pues aunque la gente de la calle y familiares de José lo describían como un hombre simpático, trabajador,
responsable y educado, Ruth estaba comenzando a ver otros aspectos de su marido que nadie nunca le había resaltado antes. Como he comentado, vivían en Córdoba, pues Ruth estaba allí cursando los estudios de veterinaria y José era originario de esta provincia. Cuando se casaron, que también lo hicieron en Córdoba, el matrimonio se quedó a vivir en esta provincia, por lo que Ruth no podía estar constantemente visitando a sus familiares. Aparte de la distancia, José se encargaba de estar maltratando psicológicamente de forma constante a Ruth, criticando a su familia, diciéndole que no la querían, que por eso no iban a verla y que ella tampoco podía ir a visitarlos a ellos. Podemos caer en la cuenta que obviamente esto José lo hacía para que Ruth no pudiera contarle a sus familiares lo que estaba viviendo, pues no era solamente el maltrato psicológico lo que Ruth sufría en el hogar, también sufría de voces, también de algunos golpes y de insultos constantemente. José era muy bueno para la gente de la calle, pero de puertas de su casa para adentro era un demonio y era verdaderamente un infierno vivir o estar cerca de él. Era muy maniático y estricto, comportamiento que también intentaba transmitirle a sus hijos y a su mujer. Siempre llevaba un paquete de toallitas encima para ir limpiando todo antes de tocarlo directamente con la mano. Podemos imaginar que serían sillas, puertas, pomos, cubiertos y todo donde él tuviera la necesidad de apoyarse, sentarse o estar en contacto. Era una persona que no soportaba el ruido, especialmente cuando alguien se sentaba a comer a su lado y él lo escuchaba masticar. El ruido de las personas masticando lo ponía muy nervioso, hasta llegar a un punto en el que se ponía tapones en los oídos para no escuchar a las personas masticar. Como estaremos viendo, José era una persona muy complicada y la convivencia con él tendría que ser aún más difícil, teniendo en cuenta que vivía junto a sus dos hijos que jugaban, chillaban, cantaban y hacían lo natural en niños de estas edades. Todo esto le era arrebatado, pues José no permitía ni que sus niños chillasen, ni que se pusiesen a cantar, ni que hiciesen lo más normal en niños de 2 y 6 años. Además, era un padre muy distante, que nunca quería compartir momentos con sus hijos o jugar con ellos. Algo importante a destacar aquí es que José no quería tener hijos y le dejó muy claro en más de una ocasión a Ruth que en el momento en el que tuvieran hijos sería ella quien se encargaría de los menores. Ruth contó una anécdota y es que cuando ella fue a realizarse la ecografía estando embarazada de José, fue en el momento en el que no sabían todavía el sexo del pequeño, por lo que acudían a hacerse esta ecografía para salir de dudas y saber si sería niño o niña. Obviamente, pues Ruth estaba tumbada en la camilla mientras que la médica le estaba realizando la ecografía y una vez que encontró cuál era el sexo del bebé, se lo comunicó a la pareja. José se enfadó muchísimo en ese momento y le pidió explicaciones a Ruth de por qué no podía tener otra hija en vez de un niño, que él no quería un niño y que no entendía por qué tenía que ser un varón. Él cogió sus cosas y abandonó la consulta, dejando a Ruth en el lugar. Ruth en el año 2009 consiguió trabajo en Huelva. Esto obviamente no gustó nada a José, quien constantemente la estaba maltratando psicológicamente con abusos y también vejaciones para que esta mujer no pudiese ver a su familia ni tampoco contactar con ella para que no contase el verdadero infierno que estaba viviendo en su casa. José en aquel momento estaba en paro, por lo que Ruth se iría a trabajar a Huelva y él tendría que ocuparse de los niños, cosa que no le gustó nada en absoluto. Por motivos obvios, el matrimonio no iba bien y Ruth tampoco era feliz, por lo que quiso separarse de José, presentando esta separación de forma oficial el 7 de septiembre de 2011. Aunque este divorcio en ese momento y por todo el papeleo no llegó a tramitarse del todo, la pareja de todas formas decidió separarse y se fueron a vivir cada uno a un sitio. Ruth se mudó junto a sus hijos a Huelva, donde vivía su familia y donde también ella tenía su puesto de trabajo, y José se quedó en Córdoba, donde él vivía, donde era originario y donde también tenía a su familia. Teniendo José permiso para ver a los niños los fines de semana,
del viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. José intentaba por activa y por pasiva que Ruth volviera con él. Le compraba regalos que mandaba a la casa donde Ruth estaba viviendo en Huelva. También le escribía cartas, le mandaba flores y la llamaba constantemente pidiéndole perdón. En esta llamada José le decía que iba a cambiar, le pedía perdón, pero Ruth obviamente no quería volver con él. Y le dejaba bien claro a José que la unión que mantuvieron ambos un día ya se había roto. José quería demostrarle a Ruth que estaba cambiando para poder volver a enamorarla, por lo que decidió comenzar a ir al psiquiatra como parte de esta demostración. El psiquiatra que lo atendió le dijo que tenía ansiedad y depresión, por lo que tuvo que mandarle una serie de medicamentos para poder tratar estos problemas. Las pastillas que José tenía recetadas eran Orfidal y Motivam. Llegados a este punto de la información, quiero que se vayáis quedando con todos los datos, porque este caso es como muchos en los que ya se van dejando miguitas de pan conforme van pasando los acontecimientos hasta desembocar en lo que verdaderamente ocurrió y lo que hizo este hombre. Así que tenemos que tener en cuenta que estas pastillas que le fueron recetadas a José para tratar la depresión y la ansiedad van a jugar un papel bastante importante en el desarrollo de esta historia y por tanto también a la hora de llevar a cabo el crimen. José sigue intentando volver con Ruth, pero esta se niega una y otra vez. Ella lo tiene bien claro y sabe que por más que José le pida perdón y le diga que ha cambiado, nada volverá a ser como antes y ella no iba a volver a mantener una relación con José. Y como ya hemos hablado, la frustración y el rechazo eran dos sentimientos que José no llevaba para nada bien controlar, dominar o saber canalizar. De hecho, todo lo contrario, hizo que su enferma cabeza tuviese aún más maldad en su interior. Fue ideando un plan que no sabría bien cómo iba a salir. Parte iba a ser todo organizado y una parte debería de ser improvisado. Eso no importaba y la cabeza de José solo podía pensar en una cosa: cuál y cómo iba a ser la venganza que su mujer recibiría por haberse divorciado de él. Es así como los acontecimientos nos llevan al día 7 de octubre de 2011, que sería viernes, cuando José, según el convenio que entre los abogados habían firmado, tenía que recoger a los niños. Pues como ya he comentado, a José le correspondía ver a los niños desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Por la mañana, José, antes de ir a Huelva, pasó por una gasolinera para comprar 250 litros de gasolina. Luego pasa por casa de Ruth, recoge a los niños. Los pequeños pasarían el fin de semana junto a su padre y a los abuelos paternos en Córdoba. José y los niños llegan a Córdoba. La primera parada es en casa de la tía paterna llamada Catalina, donde José decide dejar a sus dos hijos y él ir a visitar una finca familiar que estaba situada cerca del polígono Las Quemadas, concretamente la finca Las Quemadillas. Él llegó a esta finca, que como ya he dicho era propiedad de la familia Bretón, y dejó los 250 litros de gasolina que llevaba en el coche y que previamente esa misma mañana había comprado. Luego abandonó la finca familiar y volvió a casa de su hermana Catalina, donde había dejado a sus dos hijos. Él le comenta a su hermana Catalina, quien está casada y también tiene hijos, que al día siguiente le gustaría ir junto a Ruth, José y sus sobrinos al parque. Catalina le dice que por ella bien, que así los primitos jugarían y estarían más tiempo juntos y que no habría ningún tipo de problema, por lo que José coge a sus hijos, se marchan al domicilio donde él estaba viviendo en Córdoba y a la mañana siguiente vuelven a casa de Catalina para ir todos juntos al parque. Cuando José llega con sus hijos a casa de su hermana, resulta que Catalina tenía que ir a hacer unas compras junto a su marido, por lo que no podían ir como habían acordado tan temprano al parque. Tenían que esperar a que ellos llegaran, que en teoría serían sobre las 12. José le dijo a su hermana Catalina que no había problema, que él esperaba, que así se quedaba cuidando de los niños en los que ellos regresaban y que luego comerían juntos e irían al parque.
Catalina se marchó junto a su marido y en lugar de regresar a las 12 a casa como había acordado con su hermano José, regresó un poco más tarde, en torno a la 1:30 de la tarde. Cuando Catalina y su marido llegaron al domicilio, José estaba muy enfadado porque según él había tenido que esperar más de la cuenta, lo habían dejado tirado, él no quería quedarse con los niños, solamente quería ir al parque y se enfadó mucho cuando tardaron tanto, por lo que cogió a José y a Ruth y se marchó de casa de su hermana Catalina. Decide ir a la casa de los abuelos paternos para almorzar allí. José llegó a casa de los abuelos paternos y por alguna razón les dijo que al final no comería con ellos, ni los niños tampoco, sino que habían quedado con unos amigos y que comerían fuera. Volvió a coger a sus hijos, los metió en el coche, condujo hasta donde había quedado para almorzar con unos amigos. Se marcha de la casa de los abuelos paternos en torno a la 1 del mediodía. Sabemos que en algún punto José, en torno a las 2 menos 10 de la tarde, llamó en varias ocasiones, concretamente en 3 ocasiones, a su exmujer Ruth. No sabemos el por qué, pues esta llamada no llegó a contestarse, ninguna de las 3, así que no sabemos qué era lo que le pasaba a José y por qué estaba llamando a Ruth en ese momento. Como Ruth no contesta, José decide ir a la finca de las Quemadillas junto a sus hijos. Estos niños bajan del coche, entran en el domicilio. José les prepara algo de comer, pues los pequeños tenían hambre, y mientras que sus hijos comen, él decide ir preparando una hoguera donde quemaría algunos recuerdos del matrimonio. José tumba una mesa de hierro que él mismo había construido para hacerlo como de pared y que así aguantara un poco más el fuego. Aparte, como la mesa era de hierro, la hoguera obtendría muchísimo más grados por el hierro que obviamente se iba a recalentar. José, con esta mesa tumbada, puso casi unos 100 kilos de madera poco a poco, formando como un pequeño horno donde ahí supuestamente estuvo tirando ropa de su exmujer, recuerdos que tenían del matrimonio, fotos, como también algún que otro animal disecado que tenían en la finca. Después de todo esto, cuando José termina de hacer la hoguera donde había quemado todos los recuerdos matrimoniales, se da cuenta que los pequeños José y Ruth están durmiendo la siesta, por lo que decide dejar que duerman y cuando estos pequeños se levanten, ir al parque como él les había prometido. En torno a las 5:30, 6 de la tarde, los pequeños ya se despiertan y José decide ir al parque. Se montan los 3 en el coche y José conduce hasta la ciudad de los niños, concretamente en el Parque Cruz Conde, un parque alejado de la finca donde ellos estaban y que obviamente pues tenía un ratito en ir en coche. Cuando llegan, resulta que José tampoco aparca cerca del parque, sino que lo hace más alejado y tienen que ir andando hasta la entrada principal. Los 3 entran en el parque, Ruth y José comienzan a correr, a jugar con otros niños y a entrar y salir de las atracciones que había en este parque. José saca su móvil y le manda un mensaje a su madre diciendo que está en el parque junto a los niños. También le habla a su hermano y le dice exactamente lo mismo, que está en el parque junto a Ruth y José. Pasado un tiempo, los niños siguen jugando y él sigue mirando el móvil, hasta que se da cuenta en torno a las 6:30, 7 menos 20 de la tarde, que sus hijos no se encuentran en las inmediaciones del lugar. Nervioso, comienza a buscarlos, pero no los encuentra, por lo que decide mandarle un WhatsApp a su madre y a su hermano y decirle que los niños se han perdido. Ambos llegan al parque y comienzan a buscar, pero en ningún sitio se encuentra ninguna pista de José y Ruth. En torno a las 7 menos cuarto de la tarde o 7 menos 10 es cuando José llama al 112 y aquí vamos a escuchar la llamada entera que este hombre realizó a los servicios de emergencia para ver cuál es vuestra opinión y cuál es vuestra impresión de lo que cuenta este hombre y de cómo lo hace. Su 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores?
que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted Sí. el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿No? ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No, ¿Qué tiempo hace que los ha visto? pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los subió la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. Avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen ya en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Cuando esta llamada finaliza y como le dice el operador que lo atiende, la policía tendría que ir al lugar para hacerle unas preguntas y así poder ayudarlo a encontrar a sus hijos. Por lo que obviamente la policía no tarda en llegar al parque donde José los está esperando y comienzan a hacerle las preguntas pertinentes para poder comenzar una línea de investigación y garantizar el hallazgo de los niños. Estos policías, estos agentes comienzan a preguntarle a José que qué estaba él haciendo en el momento en el que los niños se pierden de vista, si vio a alguien raro por el parque, si sabe qué era lo último que los niños estaban haciendo antes de desaparecer, por dónde estaban jugando, corriendo, etc. Pero este hombre, a pesar de estar nervioso, no era un nerviosismo de una persona que acababa de perder a sus 2 hijos, sino todo lo contrario. Era un nerviosismo propio de una persona nerviosa por la presencia que allí había y no por la desaparición de sus hijos. De hecho, en todas las preguntas que los agentes le realizaron, José, para algunas, no tenía ninguna respuesta o no sabía bien qué decir, y para otras, lo que él respondía parecían cosas muy ilógicas. Además, que ya había entrado en alguna que otra contradicción. Es 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿No? ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No, ¿Qué tiempo hace que los ha visto? pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los subió la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la ciudad de los niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he hecho mano a ellos, pues no los veo. Denuncio supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. Avisamos de inmediato a los servicios operativos. No obstante, en el momento que usted los encuentre, vuélvanos a llamar también para anular el aviso, ¿de acuerdo? ¿Se ponen ya en contacto conmigo? Supongo que sí, es el teléfono del que usted me ha facilitado, ¿no? El 338, de acuerdo. Pues avisamos de inmediato. Gracias por llamar. Buenas tardes. Adiós. Cuando esta llamada finaliza y como le dice el operador que lo atiende, la policía tendría que ir al lugar para hacerle unas preguntas y así poder ayudarlo a encontrar a sus hijos. Por lo que obviamente la policía no tarda en llegar al parque donde José los está esperando y comienzan a hacerle las preguntas pertinentes para poder comenzar una línea de investigación y garantizar el hallazgo de los niños. Estos policías, estos agentes comienzan a preguntarle a José
que qué estaba él haciendo en el momento en el que los niños se pierden de vista, si vio a alguien raro por el parque, si sabe qué era lo último que los niños estaban haciendo antes de desaparecer, por dónde estaban jugando, corriendo, etc. Pero este hombre, a pesar de estar nervioso, no era un nerviosismo de una persona que acababa de perder a sus 2 hijos, sino todo lo contrario. Era un nerviosismo propio de una persona nerviosa por la presencia que allí había y no por la desaparición de sus hijos. De hecho, en todas las preguntas que los agentes le realizaron, José, para algunas, no tenía ninguna respuesta o no sabía bien qué decir, y para otras, lo que él respondía parecían cosas muy ilógicas. Además, que ya había entrado en alguna que otra contradicción. Por todos estos pequeños detalles, los agentes que se encontraban en el lugar decidieron poner toda su pericia en este caso y no quitarle un ojo a José Bretón. Este no estaba angustiado, estaba muy tranquilo y le costaba colaborar. Los agentes, al ver todos estos pequeños detalles, decidieron poner a José en el punto de mira, por lo que, sin él saberlo, iban a controlar todos y cada uno de los pasos que este hombre diese. Tras esto, los agentes llevaron a José a comisaría, donde pondría una denuncia formal y explicaría qué era lo que había sucedido. Una vez allí, los agentes le seguían haciendo preguntas, y una de ellas fue qué había hecho él y sus hijos antes de llegar por la tarde al Parque Cruz Conde. José respondió que había comido con unos amigos, pero no supo dar ningún nombre, ni dirección, ni lugar donde supuestamente había almorzado. Tras varios intentos y que la policía estuviese constantemente preguntando los nombres o dirección, José contó que verdaderamente no fue a comer con los amigos porque esta cita se canceló y que fue junto a sus hijos a la finca familiar de Las Quemadillas, situada junto al polígono de Las Quemadas. Tras esto, la policía ve que una vez más José presenta contradicciones, por lo que deciden acompañarlo a esta finca familiar para ver si allí podían encontrar alguna prueba sobre qué le había pasado a los niños o sobre el paradero de estos. Al llegar, los agentes se encontraron una finca de enormes dimensiones, con una casa muy grande y muchos árboles, en su mayoría naranjos, que estaban repartidos alrededor de la extensa finca. Allí, entre los árboles más apartados, se encuentra la hoguera donde supuestamente José había quemado los recuerdos de su matrimonio. Encuentran una mesa de hierro tumbada, que al parecer había servido como pared para el fuego. Había mucha ceniza, lo que significaba que allí se había quemado o varias cosas o algo muy grande. Le preguntaron a José por esta hoguera y él les contó a los agentes que había quemado recuerdos de su matrimonio, como serían ropa, fotos, regalos que incluso se habían hecho, como también animales disecados que había por la finca y que él quería deshacerse de ellos. La policía se acerca, pero a simple vista no encuentran ningún resto que haya podido sobrevivir a la hoguera. Es algo ilógico, pues los policías saben que a lo mejor botones, cremalleras y algún tipo de tela suele sobrevivir al fuego, porque los botones y la cremallera, al ser objetos metálicos o en su mayoría de metal, consiguen sobrevivir a una hoguera. Pero, por alguna razón, no se encontraba nada de esto repartido por las cenizas que allí había. Sin embargo, los agentes sí pudieron ver unos pequeños fragmentos que resaltaban del resto de las cenizas. Para ellos, en un primer momento y contando que eran agentes de la policía, parecían huesos. Como eran agentes y no antropólogos ni tampoco forenses, tuvieron que llamar a la persona que marcaría un antes y un después en la resolución e investigación de este caso. Esta mujer era Josefina Lamas, era la forense de la policía. La función principal de esta mujer era analizar los pequeños fragmentos de huesos que los agentes habían encontrado para saber si eran huesos que pertenecían a humanos o por el contrario si eran restos animales. Esto serviría para una cosa muy importante y era para despejar el pensamiento e idea que tenían en ese momento todos los agentes de la policía, y era que quizá si los huesos eran humanos, posiblemente estarían ante la escena de un crimen.
Al día siguiente, el domingo 9, Ruth interpone una denuncia contra su marido José Bretón por vejaciones y presiones realizadas con el proceso de separación. Ella ya sabía que los niños habían desaparecido, pero también sabía, porque sabía perfectamente cómo era José, el comportamiento de este y hasta dónde era capaz de llegar, que quizá no volvería a ver más a sus hijos, por lo que quiso interponer esta denuncia para que también la policía viese los antecedentes que este hombre tenía de maltrato psicológico y también en gran parte físico, como el comportamiento que tenía con sus hijos. En ese momento, obviamente, no se estaba tratando a José como un criminal, pues los niños habían desaparecido y la portavoz de la familia, Esther Chávez, lo único que pedía era que se mantuviese la presunción de inocencia y reiteraba que todo el mundo tenía derecho a esta presunción de inocencia. Así fue como a partir del domingo, el lunes y todos los días siguientes se puso en marcha un operativo de búsqueda para encontrar a los hermanos Ruth y José. El primer paso que se dio sería el martes 11 de octubre, cuando hicieron otro registro más en las quemadillas en busca de alguna prueba o indicio de los niños, sin encontrar nada. También varios efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, estuvieron rastreando el río Guadalquivir y tampoco obtuvieron éxito. El miércoles 12 de octubre, la policía ya tiene permiso para poder analizar las cámaras de seguridad que se encuentran en el Parque Cruz Conde, donde supuestamente José había entrado el sábado por la tarde con sus hijos y estos últimos habían desaparecido en extrañas circunstancias. Cuando la policía consigue analizar las grabaciones, se da cuenta que José se ve entrar en el parque efectivamente en las cámaras de seguridad, pero que lo hace solo, que en ningún momento aparecen en escena ni Ruth ni José. Esto verdaderamente es algo extraño, pero para qué mentirnos, la policía ya tenía en su cabeza los peores pensamientos. Decidieron de esta forma triangular la llamada, geolocalizar la llamada que José había realizado al 112 cuando supuestamente sus hijos habían desaparecido, y se llevaron otra gran sorpresa, y es que esta llamada en ningún momento había sido realizada desde el parque, sino desde la finca de Las Quemadillas. La policía ese mismo día decide también registrar el domicilio urbano que tenían en la ciudad los padres de José Bretón. A la semana siguiente, el martes 18 de octubre, José Bretón es detenido por contradicciones y lagunas en todas las declaraciones que éste había prestado ante los agentes de la policía. Sabían que José había entrado en el parque solo, que la llamada que había hecho no se había realizado desde el parque, sino desde Las Quemadillas, y que él en todas sus declaraciones había mentido, por lo que cada vez más se iba señalando a él mismo como el sospechoso. La policía decidió cogerlo y llevarlo con ellos al segundo registro que se haría en la finca de Las Quemadillas. José estaba muy tranquilo, no parecía estar nervioso, e incluso una de las veces que vio a los operarios con las máquinas del georradar para ver si podían encontrar alguna anomalía en la tierra que pudiera decir si allí se había podido enterrar un cuerpo, José se acercó a este operario y le dijo: busca, busca, porque no vas a encontrar absolutamente nada. Todo esto los agentes se fijaban, veían la prepotencia que tenía José, sabían perfectamente que él tenía que haber hecho algo con sus hijos porque los niños parecía que se hubiesen esfumado y su padre no colaboraba, pero es que por más que buscaban en la finca de Las Quemadillas, no se conseguía encontrar absolutamente nada. Estuvieron esperando el informe de la forense Josefina Lamas, quien al final concluyó que los huesos encontrados en la hoguera eran de animales, concretamente de roedores y de pequeños carnívoros. Así es como el 21 de octubre de 2011 José Bretón ingresa en prisión sin derecho a fianza por un delito de detención ilegal cualificada, de desaparición de menores y otro de simulación de delito. Bretón tiene que recrear, llegados a este punto con la policía, cuáles fueron sus movimientos según la versión del 8 de octubre de 2011, cuando supuestamente él va con sus hijos al parque. Aquí es cuando el abogado de José Bretón entra en acción y pide
que le hagan un examen psiquiátrico a su cliente para ver su estado psicológico y corroborar o por el contrario descartar si su cliente se encontraba en algún tipo de realidad alternativa o se evadía de la realidad que estaba viviendo. José María Sánchez de Puerta pide que se le haga un examen psiquiátrico a su cliente, pues, según él, José se evade de la realidad. Para su juicio, tiene trastorno de personalidad. La policía y Guardia Civil sigue investigando, sigue buscando a los pequeños hermanos Ruth y José, pero se dan cuenta que conforme van avanzando, más se alejan de la verdad de este caso, pues habían buscado en ríos, habían buscado en pozos, en graveras cercanas a la finca de las Quemadillas, por todos sitios, pero en ningún lado se había encontrado ninguna prueba de que los niños pudieran haber estado allí, que alguien los hubiera visto, porque tampoco había testigos, ni conseguían avanzar en ninguno de los pasos que daban. Incluso fueron otra vez a hacer un registro en la finca de las Quemadillas, tiraron falsos techos, tiraron paredes, pero no conseguían encontrar nada que hablara sobre qué había podido pasar con los dos hermanos. Como José ya estaba empezando a ser condenado por los cargos que ya antes he mencionado, como serían detención ilegal, dar falsos testimonios, etc., Ruth se presentó como acusación particular. De hecho, ella no tenía ningún tipo de problema en ir a la cárcel a hablar con su exmarido y ver si éste le podía dar a ella algún dato o información de qué había pasado o había hecho con sus hijos. Así es como llegamos al miércoles 30 de noviembre, cuando el juez que llevaba el caso decreta otra vez el secreto de sumario tras recibir los informes de la reconstrucción de los hechos que había llevado a cabo la policía y la Guardia Civil, como también los informes psiquiátricos sobre José Bretón. Se sigue sin saber absolutamente nada de los niños, por lo que el viernes 2 de diciembre, cuando ya ha pasado más de un mes de la desaparición de estos niños, se comienzan a buscar en alcantarillas y pozos que estén cerca del río Guadalquivir y del Parque Cruz Conde, pero la búsqueda una vez más resulta infructuosa. El martes 13 de diciembre, José Bretón escribe una carta en la cárcel donde estaba como medida preventiva, diciendo lo siguiente: pidiendo que el caso se centre con el único objetivo de buscar y encontrar a nuestros hijos, agradecer el encomiable derroche que su familia, la familia materna, los amigos y el resto de personas anónimas están haciendo por encontrar a los pequeños Ruth y José. Esta fue la carta que José escribió como agradeciendo todo lo que se estaba haciendo por encontrar a sus pequeños. Tras que José escribiese esta carta, el miércoles 14 de diciembre, el juez que instruía el caso ha ordenado activar el Código de Búsqueda Internacional de los Menores a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la Interpol. Seguimos así en diciembre, cuando el 23 de este mismo mes, el juez vuelve a prorrogar un mes más el secreto de sumario, por lo que José Bretón deberá de estar en prisión provisional hasta la espera de juicio y pasará las navidades en la cárcel. Pasaban los meses y el secreto de sumario se iba prorrogando aún más a la espera de nuevas pistas, indicios, que José Bretón hablara y contara verdaderamente qué es lo que había pasado, pero el abogado de José Bretón decía que el hecho de que se estuviese prorrogando tanto el secreto de sumario afectaba mucho a que él pudiese defender a su cliente, que verdaderamente no tenía oportunidad de defenderlo y que las cosas no se estaban haciendo como verdaderamente se deberían de hacer. Así es como José Bretón declara el miércoles 2 de mayo por tercera vez ante miles y miles de preguntas del juez para tratar de contrastar la información y la versión que él había dado en octubre cuando desaparecen sus hijos sobre los datos que ya tenían y que ayudaban a la investigación. El jueves 3 de mayo declaran ante el juez varios amigos comunes a la pareja, los presos sombra que habían acompañado a Bretón durante su estancia en prisión preventiva y algunos funcionarios de la cárcel. Todos afirman que José era un hombre que vivía obsesionado con Ruth y que maltrataba a sus hijos. Los días y por tanto los meses siguen pasando y la policía no deja de buscar en uno de los sitios principales que ellos consideran para la investigación, la finca familiar de las Quemadillas. Para ellos, algo tuvo que suceder aquel sábado 8 de octubre para que José ingresara en el parque sin sus hijos, para más tarde y de forma ilógica
denunciarlos como desaparecidos. Llegados a este punto, cuando el miércoles 8 de agosto se cumplen 10 meses de la desaparición de los pequeños Ruth y José, uno de los altos cargos de la policía que estaba llevando la investigación contactó de forma casual con el doctor Francisco Echeverría, que es un antropólogo forense muy especializado en su campo. De forma casual me refiero a que estuvieron hablando de este caso, ya que el alto cargo de la policía sabía que algo se les estaba pasando por alto, que algo había en las quemadillas que se les había escapado y podía ser la pieza que resolviera el puzzle. De esa forma y con esta conversación casual, el doctor Echeverría quiso aportar sus conocimientos y le dijo a este cargo de la policía que si le dejaba ver alguna fotocopia de estos huesos que supuestamente eran de animales, ya que él, en otro aspecto de la investigación, no podía ayudar, pero con los huesos hallados en la hoguera, que en teoría eran de animales, sí podía aportar todo lo que sabía en este campo. Este cargo de la Guardia Civil decidió entregarle fotocopias de lo que sería el documento oficial. Por lo tanto, no está entregando la prueba en sí, ni el documento oficial. El doctor Echeverría no tuvo ningún género de dudas y le dijo que ese hueso era de una persona, que para nada se podía confundir con el de un animal. En ese momento, este policía que habló con Francisco Echeverría decidió también meterlo como parte del caso, y cuando ya estaba de forma oficial metido en la investigación, le dejó todas las pruebas encontradas en la hoguera para que él pudiera estudiar si verdaderamente eran huesos humanos como él decía, o por el contrario, como ya había concluido Josefina Lamas en su primer informe. Cuando se presentan estos documentos sobre cómo fue que se estudiaron los huesos hallados para llegar a la conclusión que eran de animales, Francisco Echeverría los coteja con los informes que él tenía y con varios huesos de niños de edades comprendidas entre los 2 a los 6 años, que concretamente eran las edades que tenían Ruth y José. Tras analizar todo esto, lo único que pueden decir es que los huesos estaban muy deteriorados, pero que aún así, alguien que es antropólogo o alguien que es forense no debe de confundir los huesos humanos con unos huesos de animales, pues con los conocimientos que tiene debería saber perfectamente cuáles son huesos humanos y cuáles por el contrario no lo son. Quiero mencionar aquí que hay un documental muy interesante en YouTube donde sale el doctor Francisco Echeverría, el lector de hueso, que lo conoceremos mucho, explica cómo es que pueden quedar algunos huesos humanos cuando están expuestos a distintos cambios de temperatura, temperaturas altas obviamente. Él nos enseña también las distintas situaciones en las que los huesos pueden resultar dañados por la calor. Él dice que son 3. En primer lugar, tendríamos lo que sería el hueso de una persona que a lo mejor ha fallecido a causa de un incendio en el domicilio, donde podemos ver que el hueso ha alcanzado temperaturas altas y que en parte se ha puesto un poco negro por lo que sería el calor que le ha estado dando, pero es un hueso completamente normal. Luego, el otro proceso sería la carbonización, que es cuando el hueso llega a una temperatura aún más alta que la que pueda haber en un incendio y el hueso tiende a quedarse aún más negro y pierde casi todas las partes blandas y tejidos, dejando el hueso mucho más limpio y con un color negrizo. Por último, el último proceso es la incineración, que es el que se hace concretamente en los hornos crematorios. Aquí el cuerpo humano puede llegar a más de 600 grados de calor. En este caso el doctor nos enseña el cambio que sufriría una mandíbula. Podemos ver que cuando entra en este horno crematorio está bien, pero que cuando sale la mandíbula y se toca el hueso se puede desprender y hacerse polvo, por lo que es verdaderamente complicado que sobreviva algo. Los dientes o algunas partes de los huesos que no hayan recibido suficiente calor pueden quedar intactos o medio intactos en parte si el calor hace que estos huesos estallen y que se desprendan fragmentos los cuales se pudieron encontrar en la hoguera de las quemadillas. También el doctor Echeverría cuenta en este documental cómo él vio los documentos, cómo es que él entró en el caso y cómo es que explicó que Josefina Lamas había tenido un error garrafal en su primer informe, haciendo así que el caso se estuviese investigando durante 10 meses más
alargando el sufrimiento de Ruth, la madre de los niños, cuando verdaderamente, si se hubiese investigado bien, ya hubieran tenido una resolución para este caso. Cuando se enseña todo esto y José Bretón es condenado a 40 años, 20 por cada uno de sus hijos, comienza así todo el proceso previo a lo que sería el juicio, pues esto todavía no había llegado a sede judicial. José estuvo un tiempo manteniéndose en huelga de hambre porque él se declaraba inocente, huelgas de hambre que le duraban entre un día o 2 días, y él seguía manteniendo su inocencia, que a él se le estaba juzgando por haber asesinado a sus hijos, cuando verdaderamente el único error que había hecho era perderlos. Bretón tiene que volver a prestar declaración ante el juez el día 12 de septiembre, pero mientras tanto lo tienen en un módulo de aislamiento con un preso antisuicidio, y esto hace que él se vuelva a proclamar una vez más en huelga de hambre. Mientras todo esto ocurre, se está investigando también a algunos familiares de Bretón, en concreto al hermano y al cuñado, ya que se pudo saber que su hermano, Rafael Bretón, estuvo borrando algunas conversaciones del móvil de su hermano José, que lo estuvo manipulando y que podrían ser conversaciones comprometedoras. También se quisieron escuchar las llamadas que se hicieron mientras que José tuvo el teléfono pinchado, pero el abogado de José dijo que eso era un atentado contra la intimidad y el juez rechazó, por tanto, realizar estas escuchas porque creía también que era entrar en la intimidad del acusado. Verdaderamente, con las pruebas que tenían, eran bastante convincentes para saber que este hombre era culpable de haberle quitado la vida a sus hijos. La madre de los niños, Ruth, quiso quedarse con los poquitos huesos que encontraron de sus hijos en la hoguera, pero el juez rechazó que se le entregasen estos huesos, pues para él eran piezas de convicción que tenían que ser enseñadas durante el juicio para que así nadie tuviese género de dudas de que José le había quitado la vida en la hoguera a sus hijos. Con el tema de los huesos, José también le dijo a su abogado y quería que éste lo manifestara en el juez o que hiciese algún alegato. Él le manifestó que los huesos que se habían encontrado, que ahora decía que eran humanos, habían sido manipulados y que no eran los mismos que los que se analizaron en el primer informe, que la policía los había manipulado para así culparlo del crimen y mantenerlo preso. Así es como llegamos al lunes 27 de agosto, cuando la familia de Ruth confirma que los huesos hallados en la hoguera de la finca de las Quemadillas pertenecen a personas y que no podían confundirse en ningún momento por huesos de animales. Durante todo este tiempo y hasta el día 17 de junio, que es cuando comienza el juicio contra José Bretón, este estuvo diciendo que era inocente de todos los cargos que se le estaban imputando, que él no había hecho nada con sus hijos, simplemente los había perdido, y hacía mención su abogado que no había ninguna prueba de ADN que dijese que los huesos encontrados en las Quemadillas, que en primer lugar eran de animales y luego resultaban ser de niños menores, fuesen de los hijos del acusado. Llegamos al día 17 de junio, cuando comienza la primera sesión del juicio y se elige al jurado popular, que estaría compuesto por 7 mujeres y 4 hombres. Comienzan los alegatos iniciales, que el primero en declarar sería José Bretón, que se sigue declarando inocente de todos los cargos y que él quería a sus hijos con locura. Niega en todo momento que él los matara o que le suministrase pastillas. Prepara a mi hija los biberones antes de irme al trabajo soy yo. Y cuando vuelvo, quien le da las tomas soy yo. Y por supuesto a mi hijo José, que lo he criado desde pequeño, pues todo lo he hecho yo. ¿Cómo se consideraba usted como padre? ¿Una persona muy cariñosa, correcta, era muy controlador? Quiero que usted me explique el sistema de educación que usted tenía con ellos. No, pues yo me considero un padre pues bueno, que quiere a sus niños, constante en su educación, y que intento inculcarles unos valores que nunca nadie me los ha recriminado. Me han dicho que se sienten orgullosos de cómo yo educo a mis niños. Nunca nadie le ha encontrado ningún reproche. En todo caso, al contrario, siempre me han alabado lo bien educados que los tengo y cómo soy así. Digo, me ha tocado la labor de padre y la voy a defender siempre. Que tengo el lujo de poderme dedicar al cuidado y a la educación de mi hijo. Cuando Ruth regresaba del trabajo, ¿quién se ocupaba de ellos? De los niños. ¿Cómo dice? Cuando Ruth regresaba del trabajo, estando usted allí, ¿quién se ocupaba de los niños? Yo.
¿Y no es más cierto que usted ya los dejaba y era Ruth la que se tenía que ocupar de todo? Para nada, porque cuando mi hija ya por aquel entonces no duerme la siesta, pero mi hijo José, que duerme la siesta, cuando se levanta, quien le da la merienda soy yo, quien le prepara la merienda con su galleta preferida a mi hija Ruth de los dinosaurios, se la pongo yo. Quien juega tirado en el suelo, en la alfombra con mi hijo José, soy yo. Hombre, pues mi hijo José es un niño muy risueño. ¿Le obedecía? Mi hijo, yo le inculco buenos valores y mi hijo me hace caso a mí porque soy constante con él. No soy estricto, soy constante. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. Y un niño que teme a su padre no viene corriendo. Yo no le he dicho que lo tema, yo a veces no he hablado, he dicho que como es su hijo. Bueno, pues yo se lo digo así, de esa manera. ¿Y su hija? Mi hija ¿Le obedecía también, una niña buena? hace caso tanto a su padre como a su madre. Y mi niña, cuando pide agua por las noches, dice papá agua. Dice papá agua. Entonces usted entiende que los niños no le tenían miedo. Mis hijos no me temen, me adoran y yo los quiero a ellos con locura. También en el juicio declararon obviamente Ruth Ortiz, que era la madre de los niños, es mujer de José Bretón, como también familiares de Ruth. Todos dijeron que Ruth era infeliz en el matrimonio que tenía con José, que sufría maltrato psicológico, que los niños incluso también maltrato físico alguna que otra vez, y que no era para nada un buen padre, que por eso mismo Ruth quiso separarse de él y quiso tener parte de la custodia o casi completa para así poder estar tranquila y saber que a sus hijos no le iba a pasar nada. Aún así, Ruth declaró en el juicio que ella sabía que en el momento en el que se separó de José y como él se había tomado esta ruptura, en el momento en el que a él le viniese esa idea a la cabeza, ella no volvería a ver más a sus hijos. ¿Y tiene usted hoy, a día de hoy, alguna duda de que sus hijos están en una caja de cartón en los alrededores de este juzgado? No. No tiene ninguna duda, ¿verdad? No. Le escuché decir una vez, lo que pasa que yo, claro, yo me lo tomaba a hablar por hablar. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. A mi abogada le pregunté que como el pequeño era más travieso, que si yo me podía quedar con el pequeño los fines de semana y la niña se iba con el padre. Y me dijo que lo que nos separábamos eran nosotros los padres, pero los niños no. No, yo nada más que hacía decir mis niños. Me llamó y me dijo, ¿qué pasa, Ruth? Y dice, bueno, como tendrás que venir a Córdoba, dice, bueno, me dijo, ¿qué quieres que te diga? Se me han perdido los niños. Dice, ¿qué les vamos a hacer? Me ha tocado a mí. Yo no sabía lo que había pasado exactamente, ni podía pensar en detalles, ni nada. Pero yo sabía que yo no volvía a ver a mis hijos. Que no era un marido normal ni un padre normal, era un maltratador psicológico. Dando así a entender que Ruth sabía perfectamente de lo que era capaz. Pero, como obviamente ante la ley un padre tiene derecho a ver a sus hijos, Ruth tenía que darle parte de la custodia, aunque fueran solamente los fines de semana, para que su exmarido pudiera seguir viendo a los niños. Durante el juicio también declararon varios trabajadores de la gasolinera que dijeron en su testimonio que José había estado comprando grandes cantidades de gasolina,
incluso superaba más de 250 litros lo que había comprado este hombre, y que lo había hecho días antes del fatídico 8 de octubre de 2011. Por otra parte, los padres y hermanos de José Bretón se negaban a declarar, y un primo de Ruth, que fue a ver a José durante su estancia en la prisión de Córdoba, dijo ante todo el jurado que José le había dicho en incluso 3 ocasiones que él había asesinado a los niños y que nunca los volverían a ver con vida. Bueno, y entonces lo último ya, cuando empezó a hablar de Alfonso, sí, hombre, y ahora que me digan que está enamorado del novio que tuvo hace 14 años, Alfonso. Digo, hombre, José, yo ahí he escuchado algo entre mi mujer y Ruth, ¿no? El nombre de Alfonso siempre salía. Dice, pues ¿sabes qué te digo? Eso la ha buscado esa. Ruth se la ha buscado. Se va a enterar esa no va a encontrar más los niños con vida. Eso fue la primera vez que me dijo. ¿Textualmente así? Textualmente así. Esa no va a encontrar nunca más los niños con vida. Y eso lo estuvimos hablando cuando él me dijo, le dijo, José, estamos hablando de niños muertos, hay que tener cuidado. Si no te preocupes, Juan David, no me van a pillar. Sé cómo hacer las cosas. La policía te ha dado cuenta que no sabe dónde buscar. Digo, sí, pero que ten mucho cuidado, José, porque, coño, tus familiares, alguien que sepa algo, que tiene mucho cuidado. Digo, mi abogado me ha dicho que, bueno, que aquí la única solución, al estar los niños muertos, es para salir de aquí, pues, que se entere, dar una dirección y que la policía lo encuentre, pero que no salga de él. Me ha dicho y que no hablemos mucho porque nos pueden estar grabando. Él dice, no te preocupes. Mi abogado me dice que aquí no pueden grabar, está prohibido. Vale. Digo, pero bueno, yo creo que vamos a intentarlo porque no me fío ni un pelo, no sé que estén grabando, José. En ese momento digo, vamos a ver, José, con el telefonillo en la mano, digo, mueve el dedo cuando las preguntas que te haga sean sí o sean no. José, una prueba. Los niños están fuera de Córdoba, no movió el dedo. Los niños están en Córdoba, movió el dedo. Los niños están muertos, pero esos días fue una afirmación mía, no fue una pregunta. Me movió el dedo, pero automáticamente me dijo que no quería hablar más. No quiero seguir con esto, Juan, no quiero seguir con esto. Me tienes que traer a Ruth. Me tienes que traer a Ruth, luego hablamos y te digo todas las partes, me tienes que traer a Ruth. Por favor, cuando ahí no me vayas a dejar solo, por favor, no me vayas a dejar solo. Pues yo no vengo más, José, o te sinceras conmigo, o no. Pues yo no vengo más y lo siento mucho que no. Eso es lo que tú tienes. Bueno, ¿y cómo lo hago? Es que no sé qué hacer. Digo, pues mira, primeramente sincerarte conmigo, José. A mí me puede decir niños vivos, niños muertos. Los niños están muertos, como me ha dicho, y me contesta, los niños están muertos. Sus palabras. Seguidamente me dice, pero no sé cómo hacerlo, Juan David, no sé cómo hacerlo. Pero no sé cómo hacer, ¿qué? Eso viene ahora. No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Digo, ¿cómo? ¿A qué te refieres que no sabes cómo hacerlo? Me gustaría decir la verdad, pero tengo un problema. ¿Cómo se lo cuenta a mi padre? ¿A su padre? A su padre, sobre todo a su padre, nada más que era a su padre. Varios vecinos cercanos a la finca de las Quemadillas también aportaron su testimonio. Declararon que la tarde del 8 de octubre de 2011 notaron un olor bastante desagradable que provenía de las zonas próximas de la finca de las Quemadillas o incluso que podía ser de aquella finca. Llegó el turno de todos los forenses que estudiaron los huesos, equipo también del doctor Echevarría, que dejaron bien claro que los huesos que se encontraron eran de menores de entre 2 y 6 años, que además correspondía con la edad de Ruth y José y que por pruebas lógicas obviamente estaban ante la escena de un crimen y José le había quitado la vida a sus hijos. En primer lugar, dos cosas que son un problema que no tiene solución desde el punto de vista forense. Uno es establecer la causa médica de la muerte y otro intentar hacer una demostración de identidad a través de las pruebas de ADN. Yo dije en mi informe que el nivel de calor imposibilita, en tanto que ha consumido toda la parte orgánica del hueso, poder extraer ADN y por lo tanto, aunque ese intento se hizo, que es muy necesario intentarlo, efectivamente no se ha podido extraer ADN. Aparte de esto, lo que digo es que en las evidencias que yo he analizado el 14 de agosto hay restos de 2 personas, las cuales son menores, en concreto de unos 6 y unos 2 años, y a partir de aquí, pues que los restos han sido quemados con partes blandas en esa hoguera. Y entonces creo que mi última conclusión la tendría que leer, pero bueno, más o menos voy a decir que desde el punto de vista razonable, en lo razonable, yo interpreto que esos niños han sido quemados en esa hoguera. A modo de más conclusiones aún, según su exposición entiendo que no hay posibilidad alguna, ninguna, de que alguien, cualquier persona, haya llevado allí
unos restos óseos quemados, pues de un laboratorio, de un museo arqueológico, de un saco, de donde sea, huesos. De ninguna manera podría ser ello así, ¿verdad? Porque ha explicado usted que son huesos quemados con partes blandas, o sea, un cadáver. Sí, yo lo que digo es que se han quemado en ese mismo sitio restos óseos que están en realidad representados también con sus partes blandas, es decir, un cuerpo. Eso, o sea que si alguien ha hecho alguna manipulación de esos restos, tendría que haber llevado a la parcela a 2 niños pequeños de 2 y 6 años y quemarlos allí, ¿verdad? Yo entiendo que sí. No hay otra posibilidad. Yo entiendo que no. Finalmente, el 9 de julio, el jurado se retira a deliberar, donde permanecerán aislados en jornadas de 9 de la mañana a 8 de la noche hasta que saquen un veredicto. Finalmente, el 12 de julio, José Bretón es condenado culpable por 2 cargos de asesinato contra sus propios hijos. Consideramos que el acusado concibió que el lugar más adecuado para la ejecución del crimen sería la finca de sus padres en Las Quemadas, desde un primer momento, probado por unanimidad. Este hecho está probado con base en las evidencias y declaraciones siguientes. Los huesos proceden de la hoguera. Los restos óseos analizados proceden de la hoguera encendida por el acusado en la finca de Las Quemadas en la tarde del 8 del 10 del 2011, considerando los hechos probados. Deducimos racionalmente que los restos óseos de 6 y 2 años corresponden a Ruth Bretón Ortiz y José Bretón Ortiz, respectivamente. Los jurados encontramos, por unanimidad, al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. En caso de ser condenado y de que concurran las circunstancias legales necesarias, los jurados estiman, por unanimidad, que no debe concederse a José Bretón Gómez los beneficios de la condena condicional y el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad y la petición de indulto en la propia sentencia. Consideramos que en este caso hay que imponer la pena de 20 años de prisión por el asesinato de cada uno de sus hijos. Con la venia, señoría, y no estando de acuerdo con el veredicto que nos acaba de manifestar el jurado popular, volvemos y seguimos solicitando la sentencia absolutoria para José Bretón, anunciando ya desde este momento que haré uso de los derechos y de los recursos que por ley me corresponden. Nada más. No, retiran al acusado. Aun con Bretón ya estando en la cárcel, Ruth volvió a pedir lo que serían los pocos huesos que había de sus hijos para poder darle un entierro digno, pero el Tribunal Supremo volvió a rechazar esta petición y se negó a entregar los huesos a Ruth. Luego, por otro lado, tenemos que en marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Córdoba rebajó la condena inicial de 40 años a un total de 25 años de cárcel por instancia de la defensa, ya que Bretón había sido condenado por 3 delitos distintos, 2 por asesinato y 1 por simulación de secuestro, por lo que se le pudo aplicar el artículo 76 del Código Penal y se le tuvo que rebajar la pena total que este hombre tendría que pasar en prisión. También se le impuso una medida cautelar, y es que durante 5 años no podría estar a menos de 1 kilómetro de distancia de Ruth. Y ya para ir acabando, sabemos que el 6 de octubre de 2016 José Bretón se autolesionó con 2 cortes en el cuello en su celda en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, según ha informado EFE a fuentes penitenciarias. Al parecer, este corte se había producido por un intento de José Bretón por llamar la atención. A día de hoy, José Bretón sigue diciendo que su caso fue una pantomima mediática, que incluso la policía amañó las pruebas para poder meterlo en prisión y que él tendría que estar en libertad buscando a sus hijos en vez de estar condenado por la muerte de ambos. También durante su estancia en prisión, la abogada de José Bretón quiso que a este se le rebajase aún más la condena y que no pudiese pasar los 25 años totales en prisión, dando a entender así que este hombre pudiese disfrutar de permisos penitenciarios, de también tener libertad condicional y que al final verdaderamente no pague nada por haberle quitado la vida a sus hijos. Su ex esposa Ruth Ortiz en ningún momento oculta el temor que le da pensar que José algún día pueda estar en libertad. Según ella cuenta,
no solamente este hombre tenía planeado quitarle la vida a sus hijos, sino que ella cree que también quería quitársela a ella, y según sus cuentas, ella es la única que queda pendiente. Pues hasta aquí, amigos, sería el caso de hoy, un caso un poco largo, pero más que nada porque yo he querido hacerlo de una forma más cronológica, sabiendo cuáles fueron todos y cada uno de los pasos tanto de José Bretón como de la policía a lo largo de esta investigación. Me parecía interesante también que enfocásemos este caso de esta forma. Ya sabéis que suelo dar mi opinión en estos casos, pero ¿qué voy a decir de esto si verdaderamente tenían a un lobo con piel de cordero, como muchas veces lo han descrito? Era un hombre que de puertas para afuera de su casa podía ser el mejor del mundo, el mejor amigo, el mejor compañero, el mejor hermano, pero de puertas para adentro, en su hogar y en la intimidad, era un verdadero monstruo. Verdaderamente los niños no tienen culpa, tampoco la tiene Ruth, pero estamos ante un claro ejemplo de un hombre, en este caso, que quiso hacerle daño a su exmujer de la forma más cruel posible. Quiero destacar también, como ya sabéis algunos, que mi forma de pensar respecto a todo esto, que tanto una mujer como un hombre podrían ser capaces de hacer estos actos. Y me refiero con esto a que, al igual que hay padres que han quitado la vida a sus hijos para vengarse de la madre, hay madres que le han quitado la vida a sus hijos para vengarse del padre. Con esto quiero referirme a que verdaderamente no hay excusa, no es algo de género, no es algo de que una madre no vaya a hacerlo nunca o un padre no vaya a hacerlo nunca. Las personas que hacen estas cosas son monstruos, verdaderos monstruos, capaces de cometer, yo creo que el acto más cruel del mundo, que es quitarle la vida a tus propios hijos. En este caso, Bretón lo hizo con pastillas, los drogó con pastillas, los dejó casi inconscientes o perderían la vida a causa de las cantidades de pastillas que este energúmeno monstruo le dio a sus hijos, para más tarde quemarlos en una hoguera, como si no fuesen nada, como si lo que tú estuvieses haciendo no fuese contra tus hijos o contra una persona. Son actos verdaderamente horribles, pero aún así es totalmente cierto que, aunque sea en menos porcentaje o verdaderamente no lo sabemos, hay hombres y mujeres, padres y madres, que hacen esto, que me parece horrible. Tenemos el caso de la pequeña Yaisa, ¿no? Una niña pequeña. Su madre le ha quitado la vida para hacerle daño a su padre. Esto tiene que parar. No hay justificación, da igual que sea un padre o una madre. Verdaderamente estos actos son horribles, son de monstruos, personas que son maldad. Y se da en ambos casos, ¿no? Yo no sé qué pensaréis ustedes sobre este crimen, si lo conocíais o no, vuestra opinión sobre todo esto, porque creo que también es importante conocerla. Ya sabéis que me la podéis dejar aquí abajo. También, como ya he mencionado al principio del vídeo, tenéis el enlace directo al grupo de Telegram, por donde podremos hablar todos los suscriptores, donde yo también estaré. Hablaremos de los casos que traeremos al canal, sugerencias, opiniones, un trato más cercano, como también podremos opinar y debatir de todos los casos que vayan surgiendo por ese grupo. Me gustaría daros las gracias a todos por el crecimiento del canal. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós!